Bueno, no sé si usted me lo permite, Juanfer. Primero, darle las gracias por dedicar este tiempo en un día sábado precisamente para poder hablar de estos temas que son muy importantes para quienes están haciendo algún trabajo de investigación, para aquellos que necesitan dentro de su proyecto, por ejemplo, hacer un estudio de mercado. Pues bueno, esta nueva realidad o esta nueva normalidad genera y lleva precisamente a utilizar otros mecanismos y algunas técnicas precisas, ¿no? Aplicables a esta nueva realidad. Es por eso que invitamos a todos los estudiantes que están en trabajos finales de grado 2, quienes están haciendo proyectos, inclusive estudiantes de quienes están en la materia de investigación de mercado, porque es importante tener estas nuevas formas de levantamiento de información, de recoger información, entender el tema de muestreo y cuál es el aplicable en esta nueva realidad y en esta nueva situación en la cual estamos. Así que muchísimas gracias por estar presente, felicidades a todos por dedicarse este ratito para poder aprender. Y Juan Fernando, nuevamente muchísimas gracias por este desprendimiento de querer que los demás también puedan de alguna manera aprender y siempre con ese espíritu de profe, con ese espíritu de enseñar y compartir. Así que muchísimas gracias, Juanfer. Por favor, yo lo dejo para que usted lleve adelante este taller. Muchas gracias. Sí, buenísimo, mil gracias, Licen. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por dedicarnos unos minutos. Creo que es un tema, a ver, honestamente, me parece que la idea se la propuse a la licenciada María Estela, creo que fue el martes o miércoles, justamente porque estaba conversando con una estudiante de TFG2 y me planteó varias preguntas sobre este tema y fueron repetitivas y recurrentes con otras consultas que he escuchado y dudas que en general todos tenemos, y me incluyo. La verdad es que ha sido un trabajito de revisar un poco, hacer un benchmark con algunas ideas y creo que hay algo bastante positivo que podemos tratar de aterrizar. Primero que nada, creo que vale la pena, y les comento un poco la secuencia que he preparado, tampoco es algo demasiado largo, pero creo que vale la pena poder conversar. Eh, Primero que nada, un poco la revisión conceptual de lo que vamos a hablar, de lo que es muestreo, las limitantes que hoy tenemos, básicamente, o cuál sería el procedimiento estándar que hoy por hoy se está siguiendo. No digo que todos lo estén haciendo así, pero la mayoría, y un poco puntualizar cuáles serían los potenciales problemas que habría de continuar en esa mecánica. Y finalmente una pequeña propuesta sobre cómo podríamos tratar de sistematizar y justificar desde el punto de vista académico nuestras investigaciones que demandan algún tipo de análisis cuantitativo. Bueno, y finalmente charlar un poquito ya con ejemplos, dudas que podamos conversar sobre lo que es propiamente el tema de cálculos de tamaño muestra, etcétera. Y nada, básicamente es eso. Así que permítame, voy a compartir la pantalla. Ok, perfecto, creo que ya se ve, ¿no? De todas formas, por favor, siéntanse libres de levantar la mano para poder habilitar el micrófono, no hay problema. Lo único sí, para que creo que somos varios en sala, somos 65 personas, igual para que podemos interactuar a lo largo de la presentación sin problemas, por favor. ¿Sí? Yo no soy muy amigo de dejar las preguntas para el final porque por ahí se les olvida o lo que sea. Preferible es si aparece algo, con todo gusto lo resolvemos rápidamente. Ok, hablemos un poquito entonces de esta lógica, este conceptito, un repaso breve conceptual. Primero que nada, situémonos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos cuando levantamos información. Al final de cuentas buscamos un objeto de estudio. Ese es el punto de partida inicial. Y el objeto de estudio no es otra cosa más que un portador de información. El portador de información obviamente tiene muchísimas características, muchísima información, y hay información que nos sirve y hay información que no nos sirve.
partiendo de la lógica de información relevante, aquí tenemos que hacer un énfasis en aquellos casos donde podemos medir y podemos no medir la información de manera directa. Entonces, ese es un tema interesante. ¿Por qué? Porque en la medida en que hablamos de información relevante, medible y no medible, estamos cruzando justamente un umbral interesante, que es el reconocer que la información que sí podemos medir la llamaremos variable y la información que no podamos medir la llamaremos constructo, que básicamente es un concepto que nace de justamente el análisis ya más a profundidad de lo que vendría a ser un análisis mixto, digamos, de variables para ir conversándolo. Bueno, en ese sentido, la población, que es lo que nos interesa un poco al final de cuentas sobre lo que se toman decisiones, sobre lo que planteamos, sobre lo que estructuramos, al final del día es la totalidad de las unidades de investigación. La muestra, el concepto es una porción representativa de esa población. Okay. Ahora, ¿por qué es necesario revisar estos conceptos? Precisamente por la palabra aquí que he resaltado en cursiva, que me parece totalmente relevante, y es que tiene que ser una porción representativa. Y para que sea una porción representativa, tiene que tener un componente necesariamente de aleatoriedad. Si no es una selección aleatoria, estamos lastimosamente en un terreno un poquito complicado. Obviamente, ¿para qué hacemos todo esto? O sea, entendamos un poco, el foco de todo esto es un análisis estadístico, pero ese análisis estadístico tenemos que saber para qué lo hacemos. O sea, la estadística al final del día podrá gustarnos, no podrá gustarnos, pero al final de cuentas es una ciencia que maneja información. Y desde el punto de vista de investigadores sociales, que somos todos los que estamos haciendo algún tipo de estudio o trabajo, termina siendo, y hay que decirlo así, una caja de herramientas. Siempre he manejado ese concepto. Es el equivalente a la caja de herramientas tal cual que utilizaría un plomero o un carpintero. Para nosotros es la estadística. Y esa estadística tiene una función importante que me gusta mucho hacer la correlación del concepto de estadística con lo que se llama la pirámide del conocimiento. La pirámide del conocimiento, el sumum de la pirámide es llegar a un nivel de sabiduría. ¿Y cómo llegamos a un nivel de sabiduría sobre un tema específico? A través de la exposición permanente y continua al conocimiento. Y el conocimiento, ¿cómo lo obtenemos? A través del análisis de la información. Y obviamente la información nace de los datos sin proceso. O sea, la raíz, el núcleo del origen de un expertise que podemos llegar a desarrollar en algún tema en particular, nace justamente del dato sin proceso. O sea, esa historia tenemos que tener clarísima a la hora de plantear esto. Obviamente estadística tenemos toda la división, no voy a entrar en mucho detalle, descriptiva e inferencial, todo lo que vendrían a ser las subcategorías dentro de cada una de los elementos, estadística descriptiva univariante, bivariante y multivariante, lo que vendría a ser estadística inferencial con análisis de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, y el nexo natural que debería existir siempre, el puente para pasar de lo que es estadística descriptiva hacia estadística inferencial. Y aquí es donde hay un problema y lo vamos a conversar un poquito más adelante en la aplicación de encuestas digitales. La estadística descriptiva se enfoca en la muestra. La estadística inferencial se enfoca en la población. En pocas palabras, la estadística descriptiva nos ayuda a conocer la información, pero la estadística inferencial es la que nos ayuda a decidir en nuestro estudio. Entonces tengamos esa película clara, o sea, con estadística descriptiva lastimosamente no podemos más allá de conocer, de mirar una fotografía. La estadística que sí debería darnos el input para poder desarrollar y tomar decisiones es la estadística inferencial, que justamente se llega vía el análisis probabilístico. ¿Qué pasa con el tema del muestreo? Un poco para tener la película clara, lo que estábamos diciendo es, bueno, tenemos la estadística descriptiva, la estadística inferencial, ya charlamos de muestra y población. La medición de la población es lo que conocemos como censo, la medición de la muestra es lo que conocemos como muestreo, pero ahí viene el tema, depende del tipo de muestreo que utilicemos para ver si existe o no ese camino de probabilidades para poder llegar hasta la estadística inferencial. Y justamente es ahí donde el muestreo empieza con su clasificación. La primera clasificación que tenemos es la apertura entre muestreos no probabilísticos y muestreos probabilísticos o estadísticos.
La apertura de no probabilísticos la vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Tenemos ahí 4 ejemplos: el muestreo ad hoc, juicio experto, muestreo por cuota, a la aventura o bola de nieve. Y en muestreos probabilísticos estadísticos tenemos lo que son el muestreo simple y los muestreos complejos. Y en los muestreos simples ahí tenemos los usuales, que son el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerado o muestreo aleatorio de grupo. Rápidamente, no quiero demorar mucho en esta parte conceptual teórica, pero en la presentación está justamente todo este material de conceptos. La idea es un poco poder compartirla después, ya les voy a comentar un poco el medio por el cual lo vamos a hacer. Bueno, primero que nada definamos qué es un muestreo no probabilístico. No considera de entrada, o sea, por el nombre, por autonomacia, es un muestreo que no considera las probabilidades de inclusión de cada elemento de la población en la muestra. O sea, de entrada no ve eso, no lo toma en cuenta, no lo puede determinar. Por lo cual, si no hay probabilidades, no hay inferencia. O sea, eso tengámoslo clarísimo. Todos los muestreos que están de este lado no pueden ser analizados por inferencia. Muestreo ad hoc básicamente es que el decisor, o sea, el usuario final de la información, al mismo tiempo hace el rol de investigador y decide a criterio o por conveniencia cuántas encuestas realizar, dónde hacerlas y cómo hacerlas. O sea, básicamente es una especie de hágalo como pueda y genere datos. Normalmente la literatura, cuando habla de este tipo de muestreos ad hoc, habla de 100 encuestas por un tema, parece consuetudinario, pero la verdad es que siempre he leído muestreos ad hoc con ejemplo de 100 encuestas. El muestreo de juicio experto, básicamente acá el rol de investigador ya no está en cabeza del decisor, es un tercero, una persona diferente, pero esa persona en teoría debería tener más expertise sobre el tema de investigaciones, y él también es el quien define en base a criterio, experiencia o conveniencia cuántas encuestas hacer, dónde aplicarlas y cómo realizarlas. Sigue siendo una técnica que no considera el tema de las probabilidades, pero un poco da una sensación más de mayor credibilidad, entre comillas, porque ya en teoría lo está haciendo una persona que entiende, un conocedor del tema, ¿no? El tema del muestreo por cuota es simplemente una aplicación de los porcentajes que tengamos, por ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda. Es una transposición de esa información de variables cuantitativas duras hacia la distribución muestral para su ejercicio como tal. Suele ser útil bastante, pero el riesgo que existe, en este caso el contra, es que si nos ponemos demasiado exquisitos con las selecciones, podemos justamente caer en una oscura motivación a que nos mientan los encuestadores a la hora de presentar la información. O sea, hay que tener cuidado también con no ponerse demasiado exigente con esto. El muestreo bola de nieve básicamente es identificar algunos objetos de estudio, tomar información de ellos y pedirles que nos den referencia, ¿sí? Básicamente es una lógica que va creciendo en la medida que voy encontrando gente con la apertura necesaria como para poder plantear nuevas referencias de personas que podrían estar en este tipo de situaciones. Suele utilizarse en temas controversiales o con muy poca información. Yo me acuerdo un ejemplo que tuvimos que utilizar este muestreo hace un par de años. Estaba guiando una tesis de un estudiante que su producto estaba desarrollando un plan de negocios para una panadería para celíacos. Entonces justamente el tema es que no había un directorio de celíacos, tampoco había cómo identificarlos de una manera bastante clara, pero ahí lo único que podíamos hacer, yo terminé preguntándole por qué quería poner el proyecto, me dice que tenía una prima, un familiar, una prima y una tía que tenían esta condición y que, bueno, quería ayudarlas. Entonces le pregunté si hacían consultas médicas, por ejemplo, y me dijo que sí, que tenía justamente unas consultas rutinarias con endocrinólogos, etcétera. Entonces, básicamente la recomendación fue hacer un muestreo bola de nieve empezando por el consultorio médico, que es donde deberían estar estas personas con esta condición. Entonces, depende mucho, por eso les digo, del tema. No es un muestreo descartable, por más que el nombre suene chistoso, pero de verdad que es una técnica bastante interesante para aplicar cuando se tiene poca información. Profe, tengo una Sí, consulta. sí. Mi tesis es parecida a la que mencionó ahorita, solo que en el caso del negocio de ella, el mismo plan de negocios para un catering de comida saludable. Uh-huh. ¿Sería aplicable este muestreo, en mi caso?
O sea, ¿me Mm, serviría más adelante? La pregunta del millón es, ¿vas a aplicar encuestas digitales? Sí, profe. Entonces, la respuesta está en la lámina 20. Ya, profe. Vamos a llegar a eso, no te preocupes. O Ya. sea, este muestreo sí serviría, pero vamos a ver cómo habría que aplicarlo. Está ¿Sí? bien, profe, gracias. Súper. Ok. Entonces, ahí acabamos los muestreos no probabilísticos. Como les digo, la falla, el problema que tendríamos en este caso, lastimosamente, es que no podemos hablar de inferencia. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Muestreos probabilísticos. De entrada, los muestreos probabilísticos, por el nombre, definen probabilidades de inclusión de cada elemento de la población en la muestra. ¿Sí? Y sí, efectivamente, es totalmente factible realizar inferencia estadística. Ahora, pensemos por un momento en la apertura de lo que dice acá entre simples y complejos. Los muestreos probabilísticos complejos, eh, pucha, el nombre mismo lo indica, pero se basan en asignar probabilidades diferenciadas a cada elemento o grupos de elementos de la población. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo segmentar grupos y digo, no, ¿sabes qué? Me interesa más la información de la gente que vive en tal o cual zona. Entonces, le voy a dar más probabilidades, más chance de ser elegibles para entrar en la muestra. Suena interesante, la verdad que suena bastante compatible con una lógica de decisión bastante clara cuando hablamos en términos de segmentación. Pero el problema de fondo es que, lastimosamente, ahí viene la parte compleja, y de ahí deriva el nombre, que como estamos alterando, ¿sí? Ex hominem, a pulso, las probabilidades, no existen fórmulas para los estadígrafos. Tenemos que deducir nuestras propias fórmulas para poder calcular una media, una desviación estándar, un porcentaje. O sea, es realmente un trabajo complicado. Normalmente, les digo, solo conozco una persona que lo ha aplicado de manera exitosa en Santa Cruz. Y parar de contar, y no lo recomienda tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? Por el lado de los muestreos probabilísticos, nos quedan los muestreos simples, que básicamente el nombre ya lo indica, son muestreos que asignan iguales probabilidades de selección de la muestra, de la población, perdón, en la muestra. Entonces, a partir de esa lógica de que las probabilidades son iguales, todos los indicadores se vuelven mucho más fáciles, mucho más lineales. Entonces, no hay problema, ya tenemos fórmulas conocidas, tenemos un montón de información bastante útil en ese caso. Bien. Hablemos un poquito ya de cada uno de los indicadores. Por ejemplo, acá está el muestreo aleatorio. Bueno, ahí el GIF intenta mostrarnos un poquito cómo funciona. Básicamente la idea es que este muestreo requiere un directorio. El directorio en esencia es un listado de los elementos, de todos los elementos de la población. Escuchen bien lo que estoy diciendo, de todos los elementos de la población con el dato de su ubicación. O sea, fíjense de complejo el tema. O sea, necesito tener el nombre de todos y dónde encontrarlo. Si no tengo eso, no puedo aplicar un muestreo aleatorio. Entonces, obviamente esto aplica cuando tengo que hacer encuestas, por ejemplo, a mis clientes para medir la satisfacción que tienen de mi servicio. Entonces, ahí tendría que ver si la empresa tiene un buen CRM para decir, ok, mira, esta es la lista de los clientes activos de los últimos, no sé, 6 meses, 12 meses, y esta es la manera de ubicarlos, ¿no? Teléfono, email, lo que fuere, digamos, ¿no? La selección, un poco ahí importante, el nombre se ve que la selección es completa y absolutamente aleatoria. Hay una variante de este muestreo que es el muestreo sistemático, que el GIF lo explica creo que mejor de lo que podría hacerlo yo. En esencia es elige un arranque aleatorio y a partir de ahí asume una constante. Y esa constante es repetitiva y obviamente es bastante sencillo de hacer una selección dentro de lo que es el directorio. ¿Cuál es el problema acá de fondo? O sea, este es un muestreo muy simpático que nace justamente como una necesidad práctica en la época en la que la computadora era del tamaño de, no sé, de una casa, ¿no? Entonces, básicamente el tema de fondo es que era un tema más de pragmatismo, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia de esto? Honestamente, no lo usen. ¿Por qué? Porque es mucho el riesgo que se puede tener en este caso de problemas vinculados a la estacionalidad con el factor que ustedes eligen al momento de hacerle el corte para hacerle las constantes. O sea, hay muchos riesgos. Ese es un problema de verdad que vale la pena tomarlo en cuenta.
Y si pueden hacer entre aleatorio y sistemático, es preferible hacer aleatorio. Sí, es preferible porque ya tenemos, o sea, hay aplicaciones en el celular que generan números aleatorios, ¿no? O sea, no debería ser un problema. Pero bueno, lo menciono porque es parte de la teoría, ¿no? A ver, estratificado, este es un muestreo súper interesante, porque aparte del directorio, o sea, imagínense, aparte de saber quiénes son todos los elementos de la población, dónde los encuentro, tengo que tener una variable cuantitativa adicional para poder generar la segmentación, la estratificación. Pensemos de la siguiente forma, el concepto de estrato significa grupo artificial. O sea, yo creo como investigador los grupos. O sea, por ejemplo, si me dan un CRM de clientes y me dan las ventas de esos clientes, podemos hacer el Pareto de los clientes y voy a tener obviamente clientes A, B, C. Pero es un grupo que yo lo creé, que como investigador. ¿Qué quiero decir con esto? Que los clientes A, B, C, lo más probable es que no se conozcan entre sí. Pero yo los agrupé de esa manera. ¿Para qué? Para tener mayor precisión. Pero ahí viene el tema. Como decía Milton Friedman, no hay almuerzos gratis. Tener mayor precisión tiene un precio. Y el precio en este caso es justamente una mayor complejidad a nivel de fórmula. El muestreo por conglomerados es uno de los más versátiles, más flexibles que hay, porque no necesita un directorio en la primera instancia. Y ahí es donde la mayoría de nosotros probablemente caigamos en este tipo de propuestas de muestreo al no tener un directorio. ¿Sí? O sea, si están pensando en aplicar un estudio orientado hacia clientes potenciales, perfecto. En ese caso no tienen un directorio, entonces simplemente la idea estaría vinculada a tener identificados los grupos en los que estos potenciales clientes se encontrarían. Obviamente, pensando en un ejemplo que es clásico de este tipo de estudios, son por ejemplo las encuestas electorales. Las encuestas electorales normalmente se basan en la siguiente lógica. Las personas se agrupan en su núcleo familiar, ese núcleo familiar vive en hogares, los hogares se distribuyen en casas, las casas están en manzanas, las manzanas en distritos censales, entonces la lógica va en cascada. Elijo aleatoriamente el distrito censal o municipal, que por ejemplo serían estos cuadraditos que están en este ejemplo acá, y elijo los elementos dentro de ese distrito municipal. Dentro del distrito municipal puedo hacer un remuestreo y elijo algunas manzanas. Y en la manzana elijo un remuestreo por segunda vez, ya vamos con el segundo muestreo, y en este caso tendríamos una casa elegida de manera aleatoria con alguna regla que decidamos. Normalmente es el número aleatorio en función en el sentido de las agujas de reloj, en fin, hay bastante teoría del tema de la aplicación como tal. Y el tercer muestreo tendría que ser una selección aleatoria de la persona que nos va a responder, porque bueno, ahí viene el tema, o sea, le pregunto al jefe de hogar, le pregunto a la persona que me abrió la puerta, entonces ahí obviamente va a haber otra decisión de cómo seleccionar a la persona, ¿no? Un ejemplo que alguna vez escuchaba que me pareció súper interesante era preguntar lo siguiente: de las personas que viven en esta casa, inscritos para votar, ¿de quién su cumpleaños queda más cerca? Con esa persona quiero hablar. ¿Por qué cazar esa lógica? Imagínense, el cumpleaños, uno puede decir, ¿qué le importa cuándo es el cumpleaños? Justamente por eso, porque para el investigador, para el encuestador, es un evento aleatorio. O sea, así de simple, o sea, está tomando un criterio aleatorio. Entonces, en fin, son algunas sugerencias en general que se tienen sobre el tema de muestreo por conglomerados, que funciona muy bien, pero obviamente lo que les decía, ¿no? Como dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, y en este caso el precio es que va a demandar mayor cantidad de encuestas. Ahora, hablando sobre ese tema, sobre el tema de las encuestas, la cantidad de encuestas, hablemos rápidamente sobre los elementos que hay del tamaño de muestra. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles para determinar una muestra en el sentido estadístico? Son los tres elementos convencionales que aparecen en cualquier prueba de hipótesis o intervalo de confianza. La confianza, que en esencia es la probabilidad de tener una buena muestra, o si estamos hablando de una hipótesis, es la probabilidad de no cometer un error tipo 1. El nivel de precisión, que es el error tolerable, que de entrada debo hacer una aclaración que siempre me la preguntan y siempre respondo que no.
es que la confianza y el error tolerable no son complementos. O sea, no tengamos por favor la idea errónea de que si mi confianza es 95, el error debe ser 5. O sea, eso es totalmente erróneo. Hay una relación entre la probabilidad de la confianza, que es una probabilidad de buena muestra, con el error tolerable, pero no son complementarios. No son complementarios. Y el tercer punto, justamente, es la volatilidad de la variable. Así que ahí es todo un punto importante, interesante, que se discute sobre los métodos y técnicas que hay para poder encontrarlo. Elementos deseables son conocer el tamaño de la población, y fíjense, no es indispensable, pues yo puedo tener un cálculo de tamaño de muestra sin conocer la población sin ningún problema. Es deseable siempre y cuando la población sea relativamente pequeña, y cuando digo relativamente pequeña, que sea por debajo de, no sé, unas 5.000 unidades, ahí sí tendría algún impacto. Y el otro elemento, que es bastante sencillo, entre comillas, es el porcentaje de reemplazo de errores no muestrales, que básicamente es el margen de seguridad que tenemos por si la persona que respondió a la encuesta no nos dio importancia, o la hizo mal, o el encuestador hizo mal el trabajo, y debo desechar la encuesta, pero al mismo tiempo no puedo perder los criterios de confiabilidad estadística, entonces le doy un margen, un extra de cantidad de encuestas. Ahora, para el caso del muestreo por conglomerados, tenemos dos ítems más. Uno es el tamaño de submuestreo, básicamente que es cuántas encuestas por grupo se van a hacer. En el ejemplo que les daba de encuestas electorales, es a cuántas personas encuestaré por casa, por ejemplo. Ese es el tamaño de submuestreo. Y el coeficiente de correlación intragrupos, que es un coeficiente de correlación por rangos, un coeficiente RO. O sea, la mezcla de estos ítems, de estos elementos, nos va a entregar un tamaño de muestra, ¿sí? Y después de la presentación vamos a charlar un poquito al respecto, pero no siempre se puede aplicar esto. No siempre se puede aplicar esto. ¿Por qué? Porque, y seguro que más de uno le debe estar pasando, su estudio está, o su plan de negocio, o su proyecto, o su estudio de factibilidad está enfocado a un negocio B2B, es decir, sus clientes son otras empresas. Y aplicar muestreo a empresas es nefastamente terrible porque demanda muchísimo tiempo y al final de cuentas no se logra conseguir una cantidad que estadísticamente debería cumplir con los parámetros. O sea, encuestar a 300 funcionarios de empresas es realmente, no me puedo imaginar el tiempo que demandaría hacer eso. Pero justamente ahí entra una noción interesante, que es el tamaño mínimo de muestra que garantizaría una prueba robusta a nivel de significancia para lo que es una tabla cruzada. ¿Y por qué hablo de las tablas cruzadas? Porque las tablas cruzadas tienen una importancia capital, o deberíamos entenderlas en ese sentido, porque nos permiten identificar de manera clara y transparente cuáles son las variables que tienen alguna relación de dependencia con las variables críticas, como son, por ejemplo, la intención de potencial compra de nuestro plan, de nuestros productos del plan de negocios o del proyecto. Entonces, justamente acá es predominante tener un buen análisis de tablas cruzadas con su respectiva prueba de dependencia chi cuadrado. Ahí Carl Pearson, el gran estadístico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llegó a definir cuál sería el valor mínimo que deberíamos tener en frecuencia esperada, en cada casilla de frecuencia esperada, para que la prueba sea robusta y no tengamos problemas de ninguna naturaleza, y dijo son 5. En ese sentido, básicamente la cantidad de encuestas que deberíamos hacer por lo menos es 5 veces el número de filas y por el número de columnas de la tabla cruzada que veamos más relevante. Entonces, por ejemplo, y acá hago un ejemplo, un paréntesis cortito para que se entienda mejor la idea. ¿Dónde quedó mi pizarra? Aquí está. Un ejemplo bien cortito. Pensemos en una tablita cruzada. Aquí lo voy a dibujar bien rápido. ¿Dónde está? Supongamos que tengo una tabla cruzada y aquí tendríamos, por ejemplo, supongamos que estoy encuestando a empresas y yo acá las tengo categorizadas por empresas industriales, de servicios, de comercio
Y si quieren podemos abrir hasta turismo. Ok, entonces ahí tenemos 4 categorías. Y por otro lado tenemos la intención o qué les parecería ser nuestros clientes en el potencial plan de negocio. Y supongamos que tenemos un rango de 3. Así que tenemos un de acuerdo, un sí, un indiferente y un no. Entonces, básicamente lo que estamos planteando con esta lógica es decir, el tamaño mínimo de muestra que tendríamos que tener en esta situación sería el número de filas, en este caso es 4. El número de columnas en este caso son 3. En este caso, bueno, el 5 sigue siendo el 5, entonces el tamaño de muestra sería multiplicar 5 por 4 por 3, entonces por lo menos en este ejemplo tendríamos que hacer 60 encuestas. Lo cual es algo mucho más posible de alcanzar frente a un número que podamos calcular de 380 o 290 o 300 encuestas. Entonces, no digo que esto respete a cabalidad todo el tema del rigor estadístico de temas de confianza, pero sí garantiza que los resultados van a tener la robustez necesaria como para poder rechazar o no pruebas de hipótesis de esta naturaleza en particular, de análisis de dependencias de variables cualitativas. ¿Ok? Entonces, la clave en ese caso sería identificar cuál es la tabla cruzada que me interesa más. ¿Ok? De todas formas, vamos a charlar un poquito de esto. Aclaro, no es ningún invento mío y yo sé que suena un poco raro, pero hay literatura que respalda esto y después les voy a mostrar justamente qué bibliografía actualizada pueden citar en caso de tener que aplicar esto. Ok. Hablemos del contexto actual. Estamos encerrados desde marzo, ¿sí? Estamos en cuarentena, lo que nos impide transitar libremente, por ende tenemos ahí un problema mayúsculo a la hora de interactuar y poder levantar información. O sea, tenemos protocolos de bioseguridad que obviamente complejizan todo el tema de la interacción humana. O sea, es difícil el tema de plantear entrevistas y grupos focales, y se los digo porque he participado de un par hace un mes más o menos. O sea, se puede, pero tiene sus complejidades y sus dificultades, ¿no? Pero si dificulta las entrevistas y grupos focales, prácticamente es prohibitivo a la hora de hablar de aplicación de encuestas de forma tradicional. Entonces, prácticamente la conclusión es que hemos tenido que migrar o buscar alternativas justamente sobre lo que son aplicaciones virtuales de encuestas. Entonces, en este sentido, un ejemplo es trabajar vía Google Forms o SurveyMonkey o alguna otra aplicación para levantar información. En este sentido, conversando con varias personas, con varios estudiantes, justamente he tratado antes de hablar de eso, vamos a hablar un poquito sobre dónde encajaría la aplicación de encuestas a través de vía digital. Si es que tenemos un directorio, no tenemos una variable para estratificar, pero podemos identificar la probabilidad de inclusión, podemos usar muestreo aleatorio sistemático. Si tenemos el directorio, tenemos la variable para estratificar y es posible hablar de probabilidades, podemos usar estratificado, lo cual es fantástico, es un muestreo espectacular, nos da muy buenos resultados, pero como les digo, necesitamos esto de acá. Ahora, si no hay directorio, ya lo charlamos, no tenemos esa variable extra, obviamente, si no hay directorio no hay la variable, sería imposible, pero sí podemos hablar de probabilidades, entonces ahí usamos el muestreo por conglomerado. Hasta ahí todo funcionaba y fluía bien normalmente. El tema pasa ahora cuando no tengo un directorio, porque yo lo que hago es distribuir mi link de la encuesta a la gente que puede tomarla. La variable estratificar, por supuesto que no la tengo, si no sé ni siquiera a quién le está llegando el link. Y si no sé a quién le está llegando el link, ni a cuánta gente le está llegando el link, peor puedo hablar de conocer las probabilidades. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que hemos caído a un campo complejo académicamente hablando, porque estamos frente a un muestreo no probabilístico. Entonces, es un tema complejo. Es un tema complejo. Y ahí es donde les decía y que conversaba con varias personas, ¿cuál
¿cuál es el procedimiento que actualmente se está desarrollando? Diseñan la encuesta, carga la encuesta, por ejemplo, en el Google Forms, comparten el link vía mensajes de WhatsApp, por ejemplo, o de Messenger o lo que fuera, o la aplicación de mensajería instantánea que prefieran, a algunos contactos para realizar pruebas piloto. Con esos resultados de la prueba piloto, calculan el cálculo de N, lo cual es correcto, comparten el link de la encuesta definitiva a través de redes sociales, solicitando a sus contactos que la llenen y que la distribuyan y que la reenvíen, etc. Finalmente esperan que se acumule la cantidad que esperan en el formulario electrónico y ya está. O sea, ese es el procedimiento estándar, más o menos, y bueno, corríjame si alguno lo hace de manera diferente, pero creería que más o menos la idea que tenemos todos es esto. Quizá algunos por ahí nos saltamos la prueba piloto, pero bueno, digamos que tratando de hacerlo lo más formal posible, es esta la solución. Pero, ¿cuáles son los problemas que hay acá? De hecho, o sea, la verdad que he estado pensando en esto esta semana de la charla que tuve el día martes, miércoles, traté de un poquito sistematizar esto. Primer problema que encontré en este proceso es que si no conocemos, y ya lo decía un poco en el cuadro anterior, al no conocer las probabilidades de inclusión, no tenemos fórmula para determinar el tamaño de muestra. O sea, primer punto. O sea, ahí ya estamos mal. El segundo punto que aparece acá es que hay una altísima probabilidad de que los contactos que tengamos en nuestras redes sociales no sean la población objetivo. O sea, es otro tema complejo. Por ende, la información que nos puedan entregar nuestros contactos a efectos de la investigación, a efectos académicos, no tienen valor de uso. Y por último, y este es un tema ya más de carácter operativo, pensando en aquellos de ustedes que están haciendo trabajos finales de grado o proyectos, sabemos que ustedes deben estar con el tiempo apretándoles el cuello, por lo que evidentemente esperar que se les acumulen 300 respuestas en un formulario es complicado. O sea, les quita mucho tiempo. O sea, hablando ya prácticamente, es muy complejo esperar esto. Dándole vueltas al tema, conversando con gente entendida en el tema, me he atrevido a proponer una mecánica diferente que justamente atendería la respuesta, sería la respuesta a la pregunta que me hacía María Fe más temprano. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos frente a esta situación? Porque al final de cuentas es una situación realmente compleja. Bueno, primero que nada, definamos que tenemos que utilizar un procedimiento mixto. O sea, no podemos cerrarnos en la idea de que si no es probabilístico no sirve. O sea, tenemos que abrir un poquito la mentalidad y buscar una salida académicamente viable, pero que al mismo tiempo sea práctica y que nos permita alcanzar el objetivo de la investigación que tienen que presentar dentro de los plazos del semestre. Entonces, tendría que ser un mixto entre muestreo bola de nieve y muestreo por conglomerado. Ahorita les explico un poco por qué. Primer paso, coincidimos que es diseñar la encuesta. Pero aquí yo me atrevo a hacer una puntualización importante, es diseñar la encuesta con énfasis en las variables o datos de clasificación que sean excluyentes al principio. Entonces, por ejemplo, si mi producto, si mi encuesta está enfocada en lo que vendría a ser, por ejemplo, género femenino, o sea, de entrada, o sea, pregunto el género y si me pone que es hombre, esa persona no puede seguir dando la encuesta y se acabó. O sea, y basta, no tomo esa encuesta directamente, no la tomo en cuenta. O sea, tengo que esperar a que se complete la cantidad de mujeres. O si fuera por rango etario, directamente la pongo la pregunta de arranque, ¿cuántos años tiene? Y si calza o no calza con el filtro, dependerá si continúa o no con la encuesta. O sea, es imperativo tener los filtros bien definidos al principio. O sea, eso nos va a ayudar, no digo que nos permee de los errores, pero nos va a ayudar. Bueno, en la carga de la encuesta en Google Forms, eso no hay problema, eso es el mismo procedimiento. Compartir el link para el tema de mensajería de la prueba piloto, no hay problema. Aquí sí hay un tema importante,
cómo determinar el tamaño de muestra. Y acá la sugerencia que puedo darles es que hagamos 2 cálculos de tamaño de muestra. Un cálculo de tamaño de muestra que va a ser el tamaño de muestra de un muestreo por conglomerados convencional. Y el segundo, que sea el piso, es decir, el tamaño de muestra mínimo que garantiza de que mis análisis corran, de que mis tablas cruzadas sirvan. Que un poco era el esquema que les mostraba, ese n por número de filas por número de columnas, 5 por número de filas, número de columnas. Y ahorita les explico por qué vale la pena tener 2. Compartir el tema del link en las redes sociales, efectivamente, pero tendríamos que tener vuelvo a revisar, a conversar esto, el cuidado extremo de que la encuesta esté bien diseñada para filtrar este tema de los que pertenecen y no pertenecen. Obviamente, y este es un tema un poco aparte, pero si están en condiciones de invertir un poco de dinero en esto, pueden ustedes diseñar su Google Form y lanzarlo como si fuese una publicidad, por ejemplo, de Facebook, y con 100, 200 bolivianos, en cuestión de 1 o 2 semanas, pueden elegir el algoritmo y la clasificación del tipo de personas a quienes les va a llegar el cuestionario. Obviamente tienen que hacerlo atractivo, que la gente diga, bueno, sí, le ayudaremos a este pobre chico, esta es su tesis, pero el tema de fondo es que sí se puede orientar un poco el flujo de esa información. Ahora, el sexto paso, y acá viene la parte, otra propuesta un poquito más pragmática, es decir, bueno, pensando en los tiempos, cronogramas y plazos que la mayoría de ustedes tienen, máximo pueden esperar o deberían poder esperar 1 semana para que se llene el formulario. Obviamente el tema es que si no se llena el formulario hasta el límite inferior, que sería este cálculo que les planteaba acá, tampoco es válido. O sea, la sugerencia sería esperen hasta que se llene el mínimo o que pase 1 semana, lo que pase después. ¿Ok? Entonces, obviamente, si consiguen el mínimo en 2 días, esperen 5 días más, no cuesta nada, para tener un poquito más de tamaño de muestra. Obviamente acá, y esta es una aclaración totalmente necesaria, no hay garantía de que este procedimiento nos dé precisión e insesgadez, que es el término acuracidad. Acuracidad, acuérdense, es el mix de precisión y de insesgado, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de minimizar el riesgo. ¿Cuál es el tema de fondo acá? Yendo hacia el origen, a la raíz de todo el tema muestreo, el origen de todo es el teorema del límite central. Y el teorema del límite central básicamente dice que mientras más grande sea el tamaño de muestra, menos error vamos a tener. Entonces, obviamente, la solución, la sana solución siempre es tener la mayor cantidad de encuestas posible. Y ese es otro tema importante. Si nosotros hacemos un cálculo de tamaño por conglomerado y nos sale, por decir algo, 200 encuestas, pero tenemos chance de hacer un poco más, hagámoslo. Porque piensen de que el cálculo de tamaño de muestra que están haciendo es el piso. Siempre va a ser el piso. ¿Sí? El límite superior es el tamaño de la población, es un censo. Pero el límite, el cálculo que hacemos es un dato piso. Bueno, básicamente esa sería en términos generales la propuesta. Creo que es esta lámina resume toda la recomendación, la idea de cómo podrían encarar, por lo menos en esta época compleja, donde la interacción humana está muy limitada, para levantar la información. Les comento que hace unos 2 meses, hice un estudio de mercado desde donde me ven sentado levantando información en Yacuiba. Simplemente, como les digo, siguiendo más o menos este tipo de metodologías, este tipo de esquemas. Básicamente esa era un poco la presentación. Yo lo que voy a hacer es compartirla. Ahí tienen si necesitan algo, están todos mis datos de contacto. Yo voy a subir espero, cuando cerremos la sesión, yo voy a subir el video a mi canal de YouTube y ahí voy a poner también los links para que descarguen la presentación y un poquito del material extra que voy a mostrarles enseguida. Pero hasta acá no sé si tienen algún comentario, dudas, tan claros quizás con la idea de la propuesta, les parece coherente, no les parece coherente. Vuelvo a insistir, es una propuesta, entonces cualquier idea que ustedes presenten,
charlémosla, ¿no? O sea, creo que esa es un poco la idea de esto, ver cómo lo están haciendo y ver si les parece coherente esta propuesta que, como les digo, me he tomado el trabajo de conversarla con un par de personas bastante entendidas en el tema y la verdad que coincidimos en todos los puntos. No sé si tienen algún comentario hasta ahí antes de que les muestre la otra herramienta de cálculo de tamaño muestra. Juanfer, tengo una pregunta. Decime, Fernando. Aquí, digamos, el conglomerado, ¿en base a qué se define, digamos? ¿Sería en función a la prueba que se hizo, a la prueba piloto y determinar los estadísticos de esa prueba piloto? Exacto. Sí o sí hay que hacer la prueba piloto. La prueba piloto, aunque no hagas el cálculo de tamaño muestra, hay que hacerla por el tema de validar el instrumento. Entonces aprovechemos de validar el instrumento y de sacar estadígrafos muy gruesos, pero que eso nos sirve para calcular el tamaño muestra, ¿no? Y ahí en tema de prueba piloto, digamos, ¿se descartarían esas respuestas para el estudio? Depende. Buena pregunta. Depende. Lo que pasa es que prueba piloto significa mandársela a la gente que tengo cerca para ver si funciona. Y si es eso lo que hicimos, hay que descartarla. La otra opción, que es una prueba piloto un poquito más sofisticada, es el muestreo doble. El muestreo doble es no hacerlo a mis contactos cercanos, sino directamente aplicarla en la población de estudio. Y si la encuesta que use en la prueba piloto no difiere mucho de la encuesta definitiva, puedo retener esa información como parte de la base de datos y ya me ahorré 20 encuestas. Pero corres el riesgo de que tengas que cambiar la encuesta y justamente ahí igual no te sirve de nada, ¿no? Ok, gracias. Ok, de nada. No sé si alguien tiene algún comentario adicional. Voy a poner la lámina del procedimiento por ahí. Algún puntito no les cuadra. Los escucho, por favor. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Regina, decime. Se quiera hacer una de estas, de estas encuestas vía Facebook, como usted mencionó anteriormente. En caso de que se quiera aplicar, por ejemplo, a un público extranjero, ¿se podría emplear? Sí, claro, por supuesto. Pero ahí tendrías, como te digo, que hacer esa pequeña inversión en Facebook para que te lo publicite directamente al país de destino con las características demográficas que querés aplicar, ¿no? Ya, muchas gracias. De nada. Licenciado, tengo una pregunta. ¿Qué sucedería si yo decidiera hacer de forma quimérica entre una muestra entre mis contactos personales y lo que usted mencionaba, usar las herramientas de publicidad que me puede proporcionar una red social? Hacer las dos, ningún problema. Me parece que sería lo más óptimo en sentido de aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque si la encuesta está bien diseñada, tus contactos no la van a poder llenar. Si es que, obviamente, pensando que tus contactos no sean parte de la población de estudio. Sí, entonces, correcto. ellos lo más que van a poder hacer es reenviarla. Sí. Entonces, hay más probabilidad de que llegue al tiempo piso antes de una semana a la meta. Sí, totalmente. O sea, aquí es carrera contra el tiempo, ¿no? Hay que ser honestos, ¿no? El tema es que los tiempos son bien escuetos y lastimosamente no podemos tampoco, ¿cómo se llama? Relajarnos con esto porque después los tiempos apremian y es necesario avanzar en este tipo de estudios lo más rápido posible, ¿no? Pensando de que es probablemente uno de los acápites más largos de todo el trabajo que desarrollan, ¿no? Sí, correcto, licenciado. Muchas gracias. Profe, consulta. ¿Este Sí. mismo procedimiento o procedimiento mixto aplicaría para, en vez de hacer encuesta, un formulario de encuesta para una entrevista? No, porque la entrevista vos ya tenés identificado el actor clave del sector en el que te interesa. Entonces la entrevista en realidad, o sea, el nombre completo es una entrevista en profundidad. Entonces básicamente es una herramienta de levantamiento de información cualitativa donde vos te vas con una guía de entrevistas con un montón de preguntas abiertas, ¿no? No tenés ninguna pregunta cerrada, ¿no? Entonces esto sería más para encuestas que necesitas un volumen masivo de respuestas, ¿no?
porque entrevistas puedes hacer 2, 3 y en base a eso hacer un buen análisis cualitativo, pero en el caso de encuestas necesitas bastantes, ¿no? Gracias, profe. No hay de qué. Yo quisiera aportar algo. Dale, La Antonio. empresa donde estaba trabajando, como conoce Juanfer, más o menos se utiliza esta metodología y la verdad que la clave es el punto 1, diseñar las preguntas de filtro. Sin esas preguntas de filtro hacemos a ciegas, básicamente, y es revisar después la base y eliminar las que no nos sirven. Y la imagen en mostrar. Tiene que ser atractiva para que la gente, o piadosa, como dicen bien, para que la llenen. Y en Investigación 1, el semestre pasado hicimos, en una semana tranquilamente llegamos a algunos grupos de encuesta de 200, pero entraron a ver la encuesta 700 personas. Entonces tuvimos una relación así en uno de los grupos que me estoy acordando ahorita. Lo bonito en la plataforma que utilizamos nos llevaba a ver cuántos empezaron, cuántos llegaban a medias y cuántos completaron efectivamente pasando el filtro. Y se llegó a sacar buenas conclusiones también. Bien, súper, gracias Antonio. La verdad es que justamente he conversado con varias personas que aplican este tipo de técnicas y todos han coincidido más o menos que el punto 1 efectivamente es el más crítico, pero un poco la propuesta o el complemento que yo he podido aportar es esta parte de acá, ¿no? O sea, básicamente darnos un poco de margen y metodológicamente ser sustentables en este sentido, dar un poco de soporte de rigor académico, ¿no? Obviamente cuando tenemos estudios comerciales, no como el caso de los que estamos desarrollando nosotros, probablemente se puede hacer uno un poquito más laxo en esto, pero nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿no? Ok. Por el tema de presupuesto, más que todo en esa parte, ¿no? Esa es la restricción principal al final del día. Sí, en Claro. temas reales es esa, totalmente. Y el tema de los ponderadores al final para utilizar, para llevarlos a la total población. He visto que varios o se utilizan bastantes. Por lo menos en el tema, por ejemplo, electoral, tuve un cliente que ponderamos en 3 instancias. O población del departamento, rural y sobre un dato conocido, que era la intención de voto que se llegó en la anterior elección, por ejemplo. Y sobre eso se ajustó la data. Ese procedimiento, bueno, es que hay varias alternativas, ¿no? Tenés ahí varios métodos para poder hacer ese tipo de ponderaciones. Básicamente he visto algunos que directamente aplican algún tipo de algoritmo de predicción intrabase, pero ya es un tema más te diría de cómo lo quieren hacer. Es bien empírico al final de cuentas el manejo que se le da en el medio, ¿no? O sea, ponderar en base a los números que conozco es un poquito también engañoso al final del día. Personalmente yo soy más de la idea de dejar que la data hable y torturarla hasta que diga lo que queremos escuchar, ¿no? Pero ese es un tema aparte, ¿no? Ahora lo que quería conversar rápidamente, más allá del tema de la metodología, es parte de lo que me gustaría entregarles también a todos ustedes por el tiempo. Seguramente algunos de ustedes la han visto, la conocen. Normalmente he manejado esta planilla para cálculo de tamaño muestra. Y acá me gustaría un poquito hacer un ejemplo rápido con el tema de muestreo por conglomerado. Básicamente esta simpática planilla tiene cargadas todas las fórmulas de los 4 tipos de muestreos probabilísticos simples. En este caso muestreo por conglomerado, y básicamente la idea es ir completando una suerte de cuestionario. Normalmente, la primera pregunta clave de acá, que en este pequeño cuestionario es identificar el tipo de variable, si es cuantitativa o si es cualitativa. Normalmente, como hablamos de intención de nuestra apertura o intención o interés en el plan de negocios, en el estudio de factibilidad, o en el producto del estudio de mercado del que estamos aplicando, normalmente es cualitativa, o sea, casi siempre es cualitativa. Ok, entonces ahí, segundo punto, la confianza, que la recomendación acá es no la toquen, está en 95, la planilla permite entre 90 y 99.5, pero
todos sabemos que en temas de negocio, en temas empresariales se maneja el 95%, más por un tema de convención asociado a la chance de control de daños, ¿no? O sea, si vamos a hablar en secuencia, estaríamos hablando en ciencias un poquito más blandas como psicometría, psicopedagogía, andragogía, se trabaja en el orden del 90%, negocios en el 95%, temas de ingeniería, principalmente resistencia a materiales del 98%, y medicina el 99, 99,7. Un poco ahí, esa es la secuencia de los niveles de confianza más o menos. Lo siguiente es el tema del error tolerable, justamente la precisión. Acá la planilla nos va a preguntar si lo conocemos o no lo conocemos. Supongamos que le decimos no. Que seamos honestos, casi nadie lo conoce y se lo termina inventando. Pero el tema acá es tratar de entender de que el error tolerable, la métrica de precisión, conceptualmente hablando es una función de pérdida. ¿Y a qué me refiero con eso? Básicamente que el error tolerable debería ser la distancia entre un esperado conservador y un límite de decisión, un punto de equilibrio, si quieren verlo así. Entonces, en términos bien genéricos, supongamos que estoy hablando de la aceptación de un producto en el mercado o de un servicio en el mercado. Y la pregunta que me hacen y que deberían hacerle al decisor, no en el rol de investigador, sino en el rol de decisor, ¿cuánto es lo que razonablemente esperarían que el mercado les pueda entregar una participación de mercado? Supongamos como ejemplo que sea, vamos a ponerle un 13%. Y la siguiente pregunta es un poquito más ácida, es decir, mira, ¿y cuál es el valor más bajo que te motivaría a no llevar a cabo el proyecto porque directamente dirías esto ya es infactible? Entonces alguien podría decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que con un 5 ya esto no va. Ok, entonces tu límite sería un 6%. Ok, listo. Entonces con eso ya tenemos la data para la estimativa del error tolerable. Vuelvo a insistir acá, esto debe ser proporcionado por el rol del decisor. Por más de que seamos nosotros mismos, es como que nos cambiemos el sombrerito y busquemos justamente esa lógica, esa mecánica. El tema de la variabilidad, acá hay varias opciones. Estamos hablando de prueba piloto como una opción bastante razonable, la mejor y la más potente. Al elegir prueba piloto, la planilla nos va a pedir cuántas respuestas positivas obtuviste de tu variable crítica y cuántas respuestas negativas. Supongamos que hicimos 30 aplicaciones de encuestas piloto y de las cuales, por ejemplo, tuvimos 18 respuestas positivas y 12 respuestas negativas. Listo, ahí está, me suman las 30, perfecto. Ok, entonces sigo cargando información. La planilla me pregunta, ¿conocemos el tamaño de la población? Vamos a decirle que sí. Entonces supongamos que estoy enfocado en una zona específica de la ciudad y tengo una estimativa de su población y digamos que estamos hablando del orden de 50.000 personas. Ok. De ahí me habla el tema del porcentaje de reemplazo asumido. Básicamente varía entre el 10%, así lo tengo programado, y el 0%. Obviamente el 10% tendría que ser asumiendo de que nuestra encuesta está totalmente un desastre, nuestros encuestadores están cero capacitación y que las personas a las que vamos a encuestar tienen cero voluntad de ayudarnos, ¿no? Y obviamente 0 sería el mundo ideal, ¿no? Pero vamos a ver un poquito cómo lo podemos definir después un poco más práctico. Los otros detalles que necesitamos colocar acá es el coeficiente entre los grupos, el coeficiente de correlación, y la cantidad de encuestas por grupo. Entonces, tomando el ejemplo que les daba hace rato, decir, voy a elegir distritos municipales, manzanas, casas en las manzanas, y en las casas voy a elegir personas. La pregunta es, ¿cuántas personas elegiré por casa? Supongamos que decido elegir 2 personas por casa. Entonces, ahí el número de encuestas por grupo sería 2. ¿Ok? La correlación entre grupos, este pequeño detalle, debería también salir de la prueba piloto. ¿Cómo? ¿Cómo debería salir la prueba piloto? Permítanme que haga un cálculo súper rápido, pero es para que les quede claro el ejemplo. Había dicho que habíamos hecho 30 encuestas, ¿sí? De los cuales 18 eran positivos y 2 eran negativos. ¿Sí? Digamos que voy a tenerlo más o menos así. Listo, 18 positivas, 12 negativas. Ok, ¿qué hago con esto? O sea, tengo ahí las tabulaciones de los que me dijeron si me interesa tu producto o no me interesa tu producto.
Obviamente estoy asumiendo que fue una pregunta dicotómica, que dicho sea de paso, no la recomiendo, recomendaría más una escala de Likert, pero bueno. ¿Cómo calculan ese coeficiente de manera rápida? O sea, hay formas un poquito más complicadas, pero una opción muy sencilla es aplicar un coeficiente de autocorrelación de primer orden. En español, tomo esta data, los primeros 29 datos, y esos primeros 29 datos los asocio con su vecino más cercano, que es el siguiente dato. ¿Ok? Entonces, hago este ejercicio, los voy asociando con su vecino más cercano, y obviamente el último, este de acá, se va a quedar sin vecino. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Esta es la data original, y este es el vecino más cercano, el dato vecino más cercano. En este caso, básicamente la idea sería aplicar simplemente un coeficiente de correlación de Pearson, que en Excel pueden usar la fórmula coef.d.correl. La matriz 1 serían los datos originales hasta el dato 29, y el vecino más cercano, obviamente tenemos 29 datos. En este ejemplo nos da un coeficiente de correlación de 15%. ¿Ok? La otra opción sería que usen la otra fórmula que hay, que es Pearson. Nos va a dar exactamente el mismo número, pero bueno, por si no la conocían, tenemos dos fórmulas para hacer exactamente lo mismo. Y esta es nuestra estimativa de lo que es el valor de ρ, que sería el coeficiente de correlación, que ρ en realidad es R en alfabeto griego, ¿no? ¿Dónde está esto? Ahí está. Me parece una P. Ok, entonces usaremos este 15% que acabo de inventarme, pero debería ser obviamente en base a la data real que ustedes puedan levantar. Lo voy a usar acá, 15%. Ok. Con todo esto tengo un tamaño de muestra de 216, y aquí yo les recomendaría que vayan un poco jugando con esto hasta tener un número un poco más redondo, más práctico de manejar. Digamos ahí, digamos, un 4% de reemplazo. Este número es totalmente arbitrario. O sea, aquí no hay buenos o malos, es el número que ustedes prefieran en función del nivel de exposición y riesgo, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos el cálculo del tamaño de muestra. Y en esta tablita está el resumen de todos los cálculos que involucran justamente para llegar a este número. Ahora, si les interesa el tema de cómo llegar a este número, acá en la pestañita de formulario está todo el detalle por tipo de muestreo, ¿no? Aleatorio, simple y sistemático. Hay algunos comentarios teóricos interesantes, podrían revisarlos, el tema de qué hace la planilla por detrás, básicamente, cuál es el proceso. El muestreo estratificado, que como ven, les dije que era un poquito más complejo, se ve más feito, y el muestreo por conglomerados, que en esencia es un aleatorio simple con un factor de inflación de varianza, básicamente. Esto obviamente es parte o sea, yo la idea que tengo es poder compartir la presentación y una carpetita de Google Drive con esto más. Y un temita más para cerrar, que viene a ser el tema de, honestamente he visto muchas deficiencias a nivel de redacción cuando toca hablar del tema del cálculo de tamaño de muestra en todo tipo de trabajo. Ya, o sea, no se sientan mal ni lo tomen a personal, pero hay como que un vacío en algunos conceptos, y no puedo con mi carácter, así que hace un par de años preparé este Word. Este Word básicamente lo que tiene son las explicaciones tipo, si quieren verlo así, por tipos de muestreo. Entonces acá, por ejemplo, aleatorio simple con población conocida, sería copiar esto acá, pegarlo en su trabajo y completar lo que está con X en amarillo, ¿no? ¿Cuál es el error tolerable? ¿Cuál es el porcentaje de aceptación? ¿Y cuál es el valor de reemplazo? En este caso, la tacita esa G que definimos. El caso que acabamos de definir es muestreo por conglomerado con población conocida. O sea, la fórmula así en bruto sería esta de acá, y esta sería la explicación de cada uno de los componentes que entran en esa fórmula. En pocas palabras, si usan esto, tendrían que hacer copiar, pegar y completar estos datos. Ahora, ¿cuál es el tema?
la sugerencia metodológica que les daba es, hagamos 2 cálculos de tamaño muestra. Acá tenemos uno, y un poquito más arriba, al final de la primera página, está este análisis de muestreo por significación. Como sé que es algo no común, y me ha tocado defenderlo en varias instancias, como sé que es algo no muy común, está acá con su referencia en cita tipo formato APA, por si acaso. Entonces, básicamente, acá está la referencia del libro, del cual ustedes pueden hacer la consulta, si mal no recuerdo, página 36 de este libro, en el que habla sobre esta mecánica. ¿Ok? Entonces, este archivo también este Word, básicamente también se los compartiría en ese link de la carpetita. Básicamente sería eso lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna duda adicional, si hay algo que les pueda ayudar, los escucho. Soy todo oídos. Por si acaso, lo que les decía, la grabación de la sesión la voy a colgar en mi canal de YouTube y ahí voy a colocar en la descripción del video el link para que puedan descargar los tres archivos, la presentación, el Excel y el documento del archivito de Word. ¿Qué se llama? Una consulta, Juanfer. Sí, Fernando, decime. En el caso, por ejemplo, de cuando uno estima la varianza de los conglomerados, digamos, lo que hiciste de usar el vecino como un parámetro de qué tan afines son 2 muestras cercanas, digamos. Uh-huh. Ahí no se podría utilizar algún otro dato de clasificación de la encuesta que genere, digamos, sé que no puede ser un estrato, pero algún otro dato como agrupación. Por ejemplo, si estás clasificando, qué sé yo, probabilidad de que te compre un cierto tipo de cliente y usas como dato de clasificación la edad, ahí no se podría tal vez usar. Te cuento que no, y te digo por qué, porque justamente el tema de este tipo de muestreos por conglomerados es que vos geográficamente los has ido encontrando. Entonces, cuando digo el vecino más cercano, literalmente es el vecino más cercano, o sea, físicamente hablando. Entonces, si hablásemos de otra segunda variable, como ser el caso de edad, por ejemplo, que estás mencionando, ya caemos en el tema de la estratificación. Y el problema de eso es que sí o sí necesitaríamos el directorio, no solo de la prueba piloto, sino de toda la población. Y es ahí donde chocamos con el problema. Sí, pero en este caso, por ejemplo, si es una encuesta virtual, el vecino más cercano es el que respondió, digamos, en un tiempo más cercano. Exactamente. Lo que pasa es que los conglomerados, te cuento, por ejemplo, una experiencia tomando casos presenciales, ¿no? Por ejemplo, habían casos donde aplicábamos encuestas en patios de comida y definíamos conglomerados de tiempo-espacio. ¿A qué me refiero eso? Identificábamos sectores del patio de comida y decíamos, de 2 de la tarde a 3 de la tarde vamos a estar en el sector A. De 3 de la tarde a 4 de la tarde nos vamos al sector B. Entonces definíamos esos conglomerados de tiempo-espacio. En este caso, como es virtual, tal cual lo que acabas de decir, sería un conglomerado, entre comillas, de tiempo. Ok. Gracias. No, gracias a vos. Una consulta, licenciado. En mi caso, tengo una lista de las pymes y mi consulta es la siguiente, ¿no? Si puedo utilizar el rubro de cada una de ellas como estrato. ¿Cuál? Ya, ok, pero ahí la ponderación tendrías que tener, o sea, tenés el listado completo y podrías sacar qué porcentaje de tu listado es de cada estrato, de cada rubro. Claro, exactamente, es de sí. Cadepia de pymes. Ah, ya, sí, podrías adecuarlo por una estratificación ahí, se puede. Ahí está. Para el tema entonces de estos estratos, ¿puedo seleccionar o tengo que aplicarle a todos los estratos presentes en la lista? Es a todos, ¿no? O sea, en A realidad todos. es a todos, pero el peso o la distribución debería estar en función a una afijación del tema de la muestra. A ver, permítanme, les doy un ejemplo cortito
no les quito más tiempo de su sábado, pero acá en la planilla está justamente el muestreo certificado. Rápidamente, permítame que se los muestro. Supongamos que la variable es cualitativa, que tenemos otra vez el tema del nivel al 95%. Pensemos de que conozco el error, que es digamos un 10%, para que no salga algo demasiado exótico. Y acá pensemos un poquito cuántas empresas son en tu caso. 1028. Perfecto. Porcentaje de reemplazo lo vemos después. ¿Cuántos rubros son? Enseguida me fijo un momento porque no lo tengo a la mano. Más o menos. Más de 3, 5. Deben ser unos 10, eran hartos. Ya, ok. Entonces la planilla te permite hasta 10. Entonces lo que tendrías que hacer acá es identificar la población por estrato y distribuir los 1028 entre los 10 estratos. Voy a suponer de que son 100 en todos estos y que acá son 128. Entonces con esto ya te cuadra el tamaño de población. Mientras que no te cuadre la planilla te va a seguir mostrando este mensaje de error. Acá tendrías que elegir o colocar, mejor dicho, el porcentaje de aceptación de la prueba piloto. Tendrías que hacer pruebas, por lo menos unas 2 pruebas pilotos en cada uno. Supongamos de que tuviste un 0.5 en todas, ¿sí? Un 0.50. ¿Cuál es el costo de la encuesta? Que acá, bueno, asumamos que es plano, que te cuestan lo mismo porque son virtuales. Y, ok, con esto, ¿qué más nos faltaría? Bueno, el tema es que presupuestos no tenés. Lo que pasa es que este muestreo trabaja mucho con el tema dinero, ¿no? Pero bueno, porcentaje de reemplazo asumido, digamos un 5% como margen de seguridad. Y a fijación tendría que ser uniforme en este caso. A ver. Sí, pero no me está mostrando. ¿Por qué no me está mostrando? Ya, ok. Perdón, es que no me está dejando. Vamos a tener que ponerle un número ficticio al presupuesto. Dame un segundo. Voy a poner un número así súper gigante. Ya, con eso va a funcionar. Ahora sí. Entonces, en este caso, debería distribuirte las 93 encuestas. Pero, bueno, habría que revisar. No está haciendo el cálculo bien. Acá hay un problema por el presupuesto. Pero tendrías ahí las 93 encuestas y estos son los factores de ponderación. O sea, tendrías que ponderar del estrato del 1 al 9 por 1 y el décimo debería valerte el triple. O sea, tendrías que tener el triple de ese estrato que de las otras. Obviamente basándote tendrías que colocar esto con toda la apertura, ¿no? Con los datos reales, ¿no? Entonces el porcentaje, la parte muestral, o sea, son los rubros a los que yo quiero llegar. ¿Eso es? Si no me equivoco. Los rubros a los que vos querés llegar son los 10 rubros estos acá. Ah, ya, eso es. Ah, ya entendí. Está bien. Entonces, ¿cuántas empresas son de cada rubro? Esa apertura es la que te va a generar justamente la distribución de las 90 encuestas o las 100 encuestas que te toque hacer. Ya, perfecto. Una consulta más. ¿Para el muestreo por significancia aplica en este caso o no? Podría aplicar si es que no alcanzás al tamaño muestra. Por eso yo le decía, encuestar empresas es realmente complejo. Entonces, valdría la pena que hagas los 2 cálculos y con los 2 cálculos vas viendo a cuál podés alcanzar primero. Ahí está, buenísimo. Gracias. Listo, no hay de qué. No sé si hay alguna consultita más. Una consulta, profe. ¿Cómo está? Sí, Juan Carlos, decime. Yo sé que tengo un directorio, tengo una lista de gente a la que puedo encuestar. Son precisamente 78 personas. Ahora bien, hace 2 meses que la pedí la lista, no me la dieron y tengo serias dudas de que me la vayan a dar. Entonces, y el problema ahí es que yo mi encuesta no la puedo lanzar por Facebook y a ver quién me la responde, porque tengo un cierto tipo de personas que la tienen que responder. Ahora bien, si no puedo llegar a tener la lista, me quedo sin mi directorio, puedo a los que pueda alcanzar a pillar, terminarlo entrevistando. Exacto, O sea, bola de nieve. Caes en el bola de nieve o por conveniencia, que es el muestreo ad hoc.
Ok, gracias. No hay de qué. Ok. Señores, mil gracias por su tiempo, mil gracias por darse el tiempo de estar aquí un sábado en la tarde, pero como les digo, yo sé que los tiempos apremian, sé que estamos todos los que están en TFG2 ya por empezar o con la estructura a medias del estudio de mercado, entonces de verdad que por eso también me apuré en preparar el material, la verdad que lo he hecho esta semana, justamente para tratar de darles un apoyo a los que así lo requieran, ¿no? De todas formas, como les digo, yo voy a compartirle en el grupo de profesores de la facultad el link del video y seguramente ellos se los van a poder reenviar para que puedan descargarse el material. Juan Fernando, Mariela, ¿cómo estás? Agradecerte por tan útil taller. Los chicos realmente van a aprovechar y tenían tantos vacíos que creo que con esto quedó bien claro. A nombre de la facultad, entonces decirte que muchas gracias, valoramos bastante tu aporte. Y gracias a los chicos por haber venido y a los profesores también que nos están acompañando. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, que estén muy bien, señores, y buen fin de semana. Hasta luego.